Muy buen día para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la primera clase del curso Culturas e Idiomas Mayas, Garífunas y Xincas. Mi nombre es Jimmy Uciel Alonso Arévalo. Soy un alumno practicante. Mi maestra titular es Señor Cecilia López Reyes. Encantado de estar acá realizando mi práctica. Vamos a empezar a realizar la presentación del tema tipos de gramática. ¿En qué sirve? ¿Para qué nos ayuda en la escritura, en el idioma? Jóvenes, esperando de sus partes obtener mucha comprensión debido a la situación que estamos viviendo. Y esto se está realizando estos videos y donde damos a conocer nuestras clases y los términos que se vamos a manejar, sobre todo en nuestra práctica. Empezamos con la primera presentación. Nos dice que es tipos de gramática. No sé si alguien tiene conocimiento de qué son los tipos de gramática. Acá la vamos a estar dando. Por cualquier duda o tema o necesiten saber, estamos a la orden para poder conversar cualquier tipo, ¿va? Entonces, jóvenes y señoritas, es un gusto estar acá en este día. Empezaremos con lo primero, que es la fonética, dice. Es parte de la gramática. Acá nos dice que la fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son la fonética articulatoria, fonética acústica y fonética auditiva o perceptiva. Seguimos con la fonología. Esto nos dice que es la rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular, las sílabas, las entonaciones, la acentuación, etcétera, a un nivel abstracto o mental. Seguimos con la morfología y esta nos dice que es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar las unidades. Seguimos con el sintáctico. Este vocablo se define en gramática como relativo, concerniente y persintiente en la sintaxis. Bueno, entonces acá podemos darnos cuenta que sí existen bastantes tipos de gramática. Seguimos con la gramática narrativa. Nos dice que es parte de la literatura deliberada, la cual estudia el análisis estructural del relato, es decir, el estudio de los significados. La narratología parte de una idea de lo que relató. No debe aislarse de la estructura, aunque ésta tenga su significado autónomo y funcione independientemente, pues el lenguaje se desarrolla en propósito estético. Seguidamente tenemos la gramática descriptiva.
En esta nos dice que la gramática descriptiva señala que las lenguas presentan una estructura similar, describiendo cómo estas organizadas las unidades mínimas que constituyen las palabras, morfemas y lo que forman las oraciones. Seguidamente tenemos la gramática sincrónica. En esta gramática podemos decir, es el término, se deriva de una palabra griega que significa tiempo. Por ello, este tipo de gramática es la que estudia la estructura de una lengua, tal como se representan en un momento determinado. Es decir, la gramática sincrónica estudia las diversas características de un idioma en un momento determinado de la historia, sin tener en cuenta su evolución posterior a las consecuencias de sus cambios en la misma gramática. Su propósito es explicar lo que es un particular periodo. Por ejemplo, el estudio de la gramática del idioma español que abarque únicamente todo el siglo XV. Es una manera de estudiar su gramática de forma sincrónica. Seguidamente tenemos la gramática histórica o diacrónica. La gramática histórica nos dice que se interesa por el modo en que la gramática de una lengua va evolucionando a lo largo de la historia. Tiene por objeto comprender, describir y demostrar las consecuencias de estos cambios en las diversas etapas históricas. Como podemos ver, tiene una finalidad opuesta al estudio sincrónico, porque al contrario de la misma, los que investigan con el enfoque diacrónico, si se preocupan de realizar un análisis, no solo de cómo una gramática particular es en un periodo concreto, sino también como una misma fue cambiando a través del tiempo. Una forma de estudiar de manera histórica es realizando un minucioso análisis de cómo un determinado idioma fue cambiado en su gramática y ortografía con el correr de los años. Un ejemplo muy claro podemos tener el Manual Elemental de Gramática Histórica Española de Ramón Menéndez Pidal. Seguimos trabajando con la gramática teórica. La gramática teórica nos dice que existen estudios de la lengua que se encargan de realizar un estudio propio de la gramática. Elaboran una historia particular acerca de la misma. Un ejemplo conocido lo encontramos en la gramática generativa, desarrollada por el lingüista Noam Chomsky. La misma es una determinada gramática teórica porque tiene como su fundamento las teorías y los argumentos propuestos por su autor. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar en la gramática funcional formulada por la lingüística holandés Simon Dick? Si seguimos, en conclusión podemos decir, jóvenes y señoritas, que la gramática nos indica, como su nombre lo indica, se trata de una gramática que tiene como finalidad describir las diversas disciplinas de que sirve la gramática para estudiar un idioma. En sí, jóvenes y señoritas, podemos resumir que la gramática es una disciplina
que nos sirve para estudiar la forma de hablar de varios idiomas y de escritura. Entre estas disciplinas podemos mencionar a la fonética, como ya lo hicimos, la fonología, la morfología y la sintaxis. Todo esto viene a amarrar el tema en sí para que podamos definir que todos estos elementos nos van a apoyar y nos van a servir para definir lo que es lo estándar de una lengua o la escritura. También nos dice que la gramática es una ciencia que tiene por objeto de estudiar una determinada lengua. Lo que estábamos hablando de que la gramática en sí, su función principal es el estudio de las lenguas. Nos dice, este estudio puede realizarse desde diversos aspectos, con una finalidad distinta y aplicando ciertos métodos. Es por eso que existen diversos tipos de gramática. La nueva gramática de lengua española distingue al respecto 5 tipos, los cuales ya mencionamos. Seguimos hablando de la gramática y también nos dice que es una rama de la lingüística que ocupa el estudio de las normas que regulan el uso de la lengua y de los elementos que forman una oración. En este podemos mencionar que la etimología, la fonética, la morfología, la ortografía, la semántica, la sintaxis y el léxico. Entonces aquí todo esto nos referimos que la gramática viene a amarrar todo lo que en sí es de una lengua, idioma. En esto podemos mencionar que también nos especifica reglas de oraciones, también en la ortografía influye. Bueno, jóvenes y señoritas, para la tarea de aprendizaje necesito que realicen un resumen. Todo esto lo vamos a hacer en su cuaderno. Las copias las pueden obtener ahí con la seña Norma. Y también les estaré subiendo el link para que ustedes puedan ver el video de la presentación. Esto ha sido de todo. Ha sido un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta presentación. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlas, pueden llamarme, tienen mi número. Entonces quedamos así. Pueden realizar su resumen desde ya. La última fecha de entrega de su resumen es para el día 20 de agosto, porque posteriormente les estaré subiendo el video de las clases número 4 y 5 para que podamos aprender nuevos términos de lo que sigue siendo la gramática, porque tenemos que seguir trabajando lo que es de la gramática. Bueno, jóvenes y señoritas, feliz tarde, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esto ha sido parte de la clase número 1, 2 y 3. Gracias.